Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro del apóstol San Pedro. En su capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios abierta? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer este libro sagrado. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que tenemos la palabra profética más permanente, más segura. ¿Cuántos dicen amén? Y en la cual, dice el apóstol Pedro, hacéis bien en estar atentos, porque la palabra profética nunca fue anunciada por voluntad humana. Y dice el apóstol, sino que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a estudiar un tema titulado ¿Quién es un profeta en el Antiguo Testamento? Y vamos a compartir varias citas de cuán importante es entender la profecía, cuán importante es también entender la profecía y cómo Dios levantó a sus profetas, cómo identificar un verdadero profeta de Dios. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras con respecto a los profetas del Antiguo Testamento? Y cómo identificar a ese verdadero profeta, si es de Dios o no. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque es muy importante. Porque la Biblia también nos dice que en el tiempo del fin se van a levantar falsos profetas y van a tratar de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora usted va a decir, bueno, en ese punto yo no voy a ser engañado, porque yo me sé la Biblia de tapa a tapa y por lo tanto no voy a ser engañado. ¿Crees eso? Si aún el mismo diablo engañó allá en el cielo a los ángeles, ¿cómo no va a tratar de engañar al pueblo de Dios en el tiempo del fin? Pero la palabra de Dios dice que va a tratar, va a hacer todo lo posible para poder tergiversar, para poder enredar, para poder confundir aún las mentes de aquellos que escudriñan la palabra de Dios. Por eso cada vez que nosotros leamos la Biblia, debemos de pedir la dirección del Espíritu Santo para poder entender qué es lo que Dios quiere para mí. Por eso dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Si nosotros prestamos atención a esa palabra, estamos seguros en Cristo Jesús. Ese es el primer punto. ¿Cómo identificar a un verdadero profeta? Pero también el segundo punto que vamos a estudiar es ¿qué función tiene un profeta? Y el último, ¿por qué es tan importante la profecía para nuestros días? Saben que muchas personas hoy en día no les gusta mucho, algunos, las profecías.
Dicen, ay, no vamos a leer las profecías porque hablan de bestias, hablan acerca de lo que ha de acontecer en el futuro, habla acerca que un dragón, una bestia con 2 cuernos, habla del cuerno pequeño de Daniel, y habla de muchos temas que a veces uno no entiende. Y hay personas que hasta se espantan cuando alguien les expresa, les enseña las profecías. Pero la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados cuando entendemos todas estas cosas. Y quiero dejarles claro que las profecías son preciosas, son interesantes, porque la profecía nos dice en qué momento de la historia estamos nosotros viviendo. Así que vamos a estudiar esos 3 puntos que son muy importantes. Y como adventistas tenemos por más firmes las profecías. La profecía tiene una función en nuestros corazones hasta que llegue su cumplimiento. En pocas palabras, como pueblo adventista necesitamos conocer las profecías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Necesitamos entenderlas. No debemos de estar ciegos en los eventos que se están desarrollando y en los que se han de desarrollar en el tiempo del fin. Necesitamos entender esto. Y gloria sea a Dios, que Dios nos ha dado como iglesia el don de profecía. Nos ha dado su santa palabra. No solamente este libro sagrado que Dios nos ha dado para comprender las profecías, sino que también nos ha legado los escritos de su mensajera Elena de White. Como iglesia fuimos levantados en un cumplimiento de una profecía, y la iglesia a la cual permanecemos aquí y estamos, somos un movimiento profético. Un movimiento que no hay en la ancha faz de la tierra otra iglesia que tenga el conocimiento de la verdad presente para estos días finales, que la iglesia adventista. Por eso es muy importante como pueblo conocer más de estas cosas. Y no debemos por qué espantarnos. Hay personas que dicen, ay, no hables de estas cosas porque la gente se va a espantar. Hay que mejor hablarles del amor de Cristo. No hay que predicar estas cosas. Hay algunos que llegan a pensar de esa manera. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y por lo tanto, necesitamos entender las profecías. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras con respecto a un profeta y cómo saber si es enviado por Dios o no lo es? El don de profecía es reconocible. Ahora escuchen bien esto. El don de profecía es reconocible en sus diversas formas en el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento, revelando quién es un profeta en el Antiguo Testamento y también podemos detectar cuál es su papel y así definiendo la naturaleza, el fenómeno de la profecía. Ahora vamos a poder también presentar algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender el tema de los profetas y de su función como enviados por Dios. Y noten esto: un profeta es una persona llamada por el propio Dios al ministerio profético. ¿Qué dije? Que un profeta es una persona llamada por el propio Dios al ministerio profético. Dios lo llama.
No es una persona que dice, ya tengo yo visiones y sueños, lo expreso a la iglesia y por lo tanto ya soy un profeta. No, eso no es así. La persona es llamada por Dios a ese ministerio. Y este punto es muy importante, mi hermano, porque hoy en día hay iglesias que ya cualquier persona le dicen profeta. Gracias a Dios que nuestra iglesia adventista no se ha levantado personas que se dicen ser profetas de Dios. Pero ustedes sabían que hay en otros países y en otras iglesias cristianas, por ejemplo las iglesias pentecostales, que dicen que tienen profetas y le dicen, el profeta tal o la profetisa tal. Y por lo tanto ya a todo el mundo ya le quieren decir profeta. Pero como ya lo dijimos, el profeta es llamado por Dios. No se designa a sí mismo ser profeta. Y vamos a entender en este mensaje cómo poder identificar a un verdadero profeta que es llamado por Dios. El sacerdocio y la realeza eran hereditarios. Pero esa preciosa obra que ellos hacían eran porque eran llamados por Dios para llegar a ser profetas. Pero este punto es también muy importante, porque no podemos decir o decirle a una persona profeta. La Biblia nos dice que debemos de tener mucho cuidado, porque aún en los tiempos de los apóstoles se levantaban profetas y decían que tenían revelaciones. En el libro del apóstol San Pedro, vamos a leerlo. Noten lo que dice aquí, en el capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción que repentina. Así que nos dice el apóstol San Pedro que en el tiempo de ellos ya se estaban levantando falsos profetas y estaban engañando en ese tiempo al pueblo de Dios. Y también el apóstol Pedro nos dice que en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo también se iban a levantar falsos profetas. El apóstol Judas dice lo siguiente, hablando acerca de que tenemos que tener mucho cuidado para poder no ser engañados. Judas, capítulo 1, dice lo siguiente. Judas 1. Dice así: amados, versículo 3, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Judas dice: hermanos, deben de tener cuidado porque se están metiendo encubiertamente hombres que están, en pocas palabras, torciendo el mensaje y por lo tanto están trayendo confusión a la iglesia. Y el apóstol Judas dice: hermanos, tengan cuidado. El apóstol Pedro también dice: tengan cuidado, porque se van a levantar ¿qué? Falsos profetas dentro del mismo pueblo de Dios. Allá en Alemania hubo una mujer que se llamaba o se llama Janine Sutron.
en lo cual ella decía que había tenido revelaciones de Dios. No solamente esto, sino que también profetizaba algunas cosas que se cumplían y algunas no. Pero algunos hermanos cristianos le estaban creyendo, pero más adelante pues entendieron que era una falsa profetisa. Pero así de personas estaban creyendo en los mensajes de esta mujer. Y algunas personas pueden llegar a pensar, oh, mira, pues es una profeta, sí se está cumpliendo. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Cómo poder identificar a ese profeta si es enviado por Dios? Y el apóstol Judas dice, hermanos, les escribo, les exhorto a que contendáis ardientemente la fe que ha sido una vez dada a los santos, que defendamos la verdad, que podamos anunciar la verdad que Dios nos ha dado como iglesia. No solamente esto, sino también que entendamos estas cosas, porque los hombres están entrando encubiertamente. Como iglesia necesitamos siempre estar con los ojos bien abiertos para no llegar a ser ¿qué? Engañados. Recuerden que el llamado lo hace Dios. Y esta es una característica especial de los profetas y es diferente de los otros llamados a ser pastores, evangelistas o siervos de Dios. En realidad los profetas son portavoces de Dios. Y hay muchos relatos que describen impresiones tan grandes que realizaron esos profetas. Por ejemplo, el llamado de Moisés. En su capítulo 3 menciona cómo Dios lo llama y llega a ser un profeta de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 3 dice esto. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 3. Ahí entonces, en el verso 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y dijo él: heme aquí, aquí estoy. Dijo entonces Dios: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¡Qué reverencia de este profeta! Dios le dice: Moisés, Moisés, no te acerques, porque el lugar en el cual tú estás, tierra santa es. Y mi hermano, en este momento nosotros estamos en tierra santa. La presencia de Dios está con nosotros. Lo que hace santo este lugar es la presencia de nuestro Dios. No es el techo ni las cuatro paredes, no. Eso no es santo. Lo que hace santo el lugar es ¿qué? La presencia de Dios. Y Dios está con nosotros para poder entender su santa palabra. Dios le dice a Moisés: no te acerques. El lugar en el cual estás tú, tierra santa es. Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Dios llama a este profeta y le dice: yo te he encomendado para que puedas sacar a mi pueblo de Egipto y los traigas para que ellos puedan adorarme a mí. De esta manera Dios llama a su humilde profeta. Noten esto: Moisés actúa como Dios, como Elohim, ante el faraón, y Aarón sería el profeta ¿de quién? De Moisés. Y la palabra profeta en hebreo se dice Nabí. La tarea de Aarón era muy impresionante. Sería comunicar al faraón lo que Moisés le dijera. Aarón sería el intermediario y el presentador de la palabra de Dios. Por ello, para comunicar su palabra, Dios llama siempre a un profeta para anunciar. Y ese profeta es designado por Dios como su ¿qué? Como su portavoz. En Éxodo capítulo 7 sigue diciendo, hablando de cómo Dios le llama a Moisés. Éxodo capítulo 7, verso 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será ¿qué? Tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Así que Aarón sería el profeta ¿de quién? De Moisés. Y aquí noten que Dios le dice a Moisés que iba a ser como si fuera Dios mismo hablándole ¿a quién? Aarón. Así que Aarón es un ¿qué? Un portavoz de Dios. Ese es un profeta de Dios. Alguien que lleva el mensaje. Alguien que es designado por Dios para un uso especial. Y entonces, en su capítulo 4, sigue diciendo Dios. Capítulo 4, versículo 10. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablaras con tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. ¿Cómo tú me vas a mí a designar este llamado tuyo de ser un profeta tuyo si ni sé ni hablar? Soy un torpe de la lengua. Y le dice Dios más adelante en su versículo 11, Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, a cualquier otra persona menos a mí. No conozco yo, dice el Señor. Y Dios entonces, enojado, le dice a Moisés: no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, aquel que él habla bien. Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré en tu boca y en la suya.
y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios. Así que esto es un punto muy importante. Dios entonces llama a su profeta y le dice: tú vas a ser un profeta mío. Yo te voy a poner las palabras apropiadas para que puedan sacar de Egipto a mi pueblo. Y Dios entonces llama a estos profetas para poder sacar a los que estaban esclavos en Egipto. Noten lo que dice aquí el comentario bíblico adventista con respecto a esto. Dios prometió a Moisés que su hermano sería su profeta, o sea, su portavoz. La inspiración divina habría de descansar sobre Moisés, y Aarón aceptaría las palabras de Moisés como palabra de Dios y haría todo lo que Moisés le ordenara. Así que este es un punto muy importante. Dios le llama y el profeta obedece y hace lo que Dios dice. Así que un profeta es la boca de Dios. Y Jeremías en su capítulo 15 nuevamente dice eso. Jeremías capítulo 15 y versículo 19. Es la boca de Dios el profeta, autorizado y cargado de autoridad, llamado por el propio Dios, es un nabí, un profeta, término que aparece 309 veces en la Biblia hebrea como profeta. Y en el libro de Números capítulo 12, versículos 6 al 8, nuevamente podemos nosotros ver que Dios también habla acerca del profeta. Números capítulo 12, versículo 6 al 7. Y Jehová le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré en él en visión y en sueños le hablaré. No así como mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Así que aquí también podemos nosotros identificar cómo Dios se revela al profeta. Y voy a mencionar 15 normas de cómo Dios llama a su profeta. 6 de ellos, cómo Dios se reveló a Moisés. El primero es que Dios se comunicaba con él muy estrechamente como un amigo. ¿Ustedes sabían eso? Que Dios se comunicaba con Moisés como si fuera un amigo. ¿Y cuántas personas hoy en día, de los que se dicen ser ahora profetas de Dios, no están muy apegados a Dios, pero se dicen que son profetas? Pero la Biblia nos dice que Dios y Moisés tenían una relación muy preciosa, muy especial. Por eso Dios se comunicaba a través de este Moisés. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 33 y verso 11. Y nuevamente, el segundo punto es que era fiel servidor y era llamado siervo del Señor. Moisés era un siervo del Señor. No era cualquier persona, era una persona muy especial. Se consagraba todos los días a Cristo Jesús, que es lo que nosotros también necesitamos hacer para que Dios pueda revelarnos a nosotros las cosas que han de venir. Ustedes sabían que dice la Biblia que en el tiempo del fin también se van a levantar profetas. Entonces, ¿y cómo? La Biblia nos dice que se van a levantar profetas. Niños van a tener ¿qué? Visiones, revelaciones. Pero para que esto venga, la persona tiene que ser
y estar en estrecha comunión con Dios. Así que si tú quieres tener revelaciones por Dios, si tú quieres tener visiones que Dios quiere darte, tu vida y mi vida tienen que estar completamente en comunión con Cristo Jesús. Te hago una pregunta, hermano, ¿te gustaría tener revelaciones divinas? A mí me gustaría. Pero para esto, ¿qué necesitamos hacer? Tener una comunión con el Señor todos los días. Estudiar su santa palabra. No solamente el sábado venir a la iglesia y decir, bueno, hoy voy a ir a la iglesia, me llevo mi Biblia y por lo tanto ya cumplí. O saliendo de la iglesia, hay personas que pues ya piensan que ya se fue el sábado, pero no saben que todavía el sábado es el día del Señor. Todos los días debemos de estar consagrándonos a Cristo Jesús. Moisés también realizó obras poderosas y señales y prodigios poderosos. Eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 34 y versículo 11. Y nuevamente en Josué, capítulo 1, verso 1. Y Éxodo 14, 31. Y Números, capítulo 12, verso 1. Ahí podemos encontrar todo esto que nos habla acerca de la vida, de cómo Dios llamó a su profeta Moisés. El tiempo no me da, pero quiero ir un poquito rápido para entonces llegar al clímax de este mensaje. También Moisés fue un mediador del pacto en el monte Sinaí. Un mediador, un portavoz de Dios. Éxodo capítulo 19, lo podemos encontrar. Verso 3, y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jehová, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pero más adelante, ¿qué hizo el pueblo de Dios? No lo hizo. Aquí en este capítulo podemos encontrar que Moisés se convierte en un ¿qué? En un portador, en un mediador para el pueblo de Dios. Dios le dice a Moisés: ve al pueblo y diles estas palabras. Moisés tenía una comunicación con Dios. Era mediador para con Dios. Éxodo capítulo 20, verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvieron lejos del monte. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aquí nuevamente el pueblo le dice a Moisés: ve tú y mejor habla con Dios, porque no queremos escuchar la voz de Dios. En Éxodo capítulo 19 podemos nosotros encontrar cómo en el monte Sinaí hubo un temblor, relámpagos, voces y trompetas. Humeaba el monte, el pueblo se espanta y mejor le dice a Moisés: mejor tú ve como un mediador y habla tú con Dios. Aquí Moisés entonces es un mediador como profeta. También Moisés desarrolló la iglesia del Antiguo Testamento después de Éxodo al llegar
a convertirse este pueblo de Él, de Dios, como una nación. Y nuevamente Dios le asigna varios papeles importantes de liderazgo a Moisés. Así que aquí podemos encontrar algo muy interesante, cómo Dios llama, cómo Dios dirige, cómo Dios actúa, qué hace Moisés para con Dios, cómo Moisés reacciona al mandato de Dios, cómo el pueblo también escucha la voz de este profeta que es llamado Moisés. Condiciones físicas del profeta cuando está en visión. Una vida personal del profeta debe de estar siempre dedicada en obediencia y en armonía aún los principios bíblicos. Para poder entender esto, de identificar al profeta, necesitamos ver la vida personal de esa persona que se dice ser profeta de Dios. ¿Qué dije? Ver la vida. La Biblia nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino el que hace, no el que dice. Porque todos podemos decir que seguimos a Dios, pero realmente el que conoce el corazón, ¿quién es? Es Dios. Así que si una persona se dice que es profeta de Dios, necesitamos ver su vida de esa persona. Pero también si está dedicada su vida al servicio de Dios y en obediencia a los requerimientos de Dios. No solamente esto, sino que también si está en armonía sus palabras que dice con la palabra de Dios. ¿Me explico? Yo puedo identificar a un profeta verdadero con la palabra de Dios. Pero también con la palabra de Dios puedo identificar a un profeta ¿qué? Falso. Pero como ya lo dijimos en este punto, necesitamos ver la vida de esa persona, cómo está. Que no contradiga la palabra de Dios, porque Dios no se contradice o Dios se contradice. No. Jamás se va a contradecir el Señor. Otro punto, los mensajes dados por el profeta tienen que estar en total acuerdo con las normas, promesas, doctrinas y las leyes de la Biblia. Tiene que estar en armonía, no tiene que contradecir la doctrina de la palabra de Dios. Tiene que estar de acuerdo a lo que Dios dice en su santa palabra. También, si esa persona dice que es un profeta de Dios, su profecía se tiene que cumplir. Si no se cumple, pues es un falso profeta. No sé si ustedes oyeron por ahí mencionar un hombre que, por cierto, no es adventista. Bueno, era adventista, pero se salió de la iglesia. No me acuerdo ahorita su nombre. Un argentino. No me acuerdo ahorita su nombre, pero es un argentino, hijo de pastor adventista. Y él dijo muchas cosas que aún hasta quemó los libros de Elena de White. No solamente lo quemó, sino que ha dado profecías, y él mismo dice: si yo digo que Cristo viene en el año tal y no viene, me declaro públicamente ser un falso profeta. Y muchos hermanos adventistas están siguiendo a este personaje. Por eso dice la Biblia que necesitamos que tener mucho cuidado para no ser engañados. No solamente ha quemado los libros de Elena de White, sino que también, ¿saben cómo le dice él a Elena de White? La Jezabel. Y él habla muchas cosas terribles de la iglesia, pero varias personas lo están siguiendo.
Si alguno de ustedes sabe cómo se llama, pues ahí me deja saber, porque ahorita no me recuerdo. Pero bueno, esto es para que nosotros podamos prestar mucha atención, y por eso estoy aquí declarando lo que Dios nos dice con respecto a cómo identificar al profeta. Saben que la palabra de Dios nos habla mucho en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 8 hacia adelante, cómo podemos aún también identificar a un profeta. Por ejemplo, el profeta pierde su fuerza y cae al piso en un profundo sueño. Así que el profeta pierde su fuerza, cae al piso en un profundo sueño. También, a pesar del sueño, él escucha una voz que le habla, y esa voz es Dios. En la visión, y a veces en algunas ocasiones físicas, el profeta se levanta sobre sus manos y rodillas y después sobre sus pies cuando un ser lo toca. Eso lo podemos encontrar en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 8 hacia adelante. Usted lea todo ese capítulo y va a entender cómo Dios llama a su profeta. También al comienzo él está mudo, pero cuando sus labios son tocados, entonces puede hablar. Este es otro punto de identificar al profeta verdadero. A través de toda la visión, él no respira. El profeta, mientras está en visión, no está ¿qué? No está respirando. Te dice, ¿cómo? Que no está respirando. No respira. De ninguna manera. Su respiración cesa completamente del verdadero profeta. Punto siguiente. Se le da fuerza durante la visión, así como Dios, cuando le hizo el llamado a Elena de White, la profeta de Dios, levantó una Biblia, recibió una fuerza sobrenatural y la sostuvo. Señal de un verdadero profeta. Se le da fuerza durante la visión, y eso lo podemos encontrar en el libro de Números capítulo 24 y versículo 4. Números capítulo 24 verso 4. Y también durante la visión sus ojos están abiertos. La principal tarea y el papel principal de los profetas de Dios era presentar una imagen correcta de lo que es Dios. Los verdaderos profetas tenían que desenmascarar el falso sistema de culto, como el profeta Elías, como Daniel, como los jóvenes hebreos, como Jeremías, como Abdías, como el profeta Malaquías y varios profetas del Antiguo Testamento. Desenmascaran los falsos profetas. No solamente desenmascaran los falsos profetas, sino que también desenmascaran el sistema falso de adoración. Y Dios levantó aún también a Juan el Bautista para llamar la atención al mismo pueblo de Dios que se estaba apartando de los reglamentos divinos. Jonás también fue levantado por Dios como profeta en su capítulo 1, capítulo 2, 3. Ahí menciona cómo Dios le llamó a este profeta y cómo más adelante tuvo incluso esa alegría de ver al pueblo de Nínive convertirse. Pero sin embargo, más adelante volvieron a ser de las suyas. La palabra de Dios nos dice que se levantarán falsos profetas en nuestros días. Sí, gracias hermana. Se llama Cristian Silva. Así se llama este joven. No es adventista. Bueno, era, pero ya no es. Se salió. Así que si alguno de ustedes cree que es un profeta, pues déjeme decirle que no es un profeta. Mi hermano, hay que leer más la palabra de Dios.
Así que ya entendimos nosotros cómo identificar a un verdadero profeta. ¿Qué dice la mensajera del Señor con respecto a esto? Y voy a concluir dejándoles saber lo que dice la sierva de Dios con respecto a la profecía. Dice aquí en el libro Evento de los Últimos Días, capítulo 1, en la página 15. Evento de los Últimos Días, capítulo 1, página 15, dice: estúdiese especialmente los libros de Daniel y de Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Así que la mensajera del Señor nos dice: presten atención a los libros proféticos para poder entender lo que ha de venir en el futuro. La iglesia no debe de estar ciega, debe de estar abierta bien de esos ojos para no llegar a ser ¿qué? Engañados. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. ¿Y cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Apocalipsis. Así que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel necesitamos entender claramente, y cómo Daniel y Apocalipsis nos enseñan los eventos que han de venir. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Hay personas que aún siendo adventistas no saben de lo que ha de venir. No solamente esto, sino que no saben lo que se está desarrollando, el ecumenismo, el nuevo orden mundial, la ley dominical. Necesitamos comprender como pueblo estas cosas. Y sigue diciendo la mensajera del Señor: pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No incumbre la verdad, nos advierte con claridad, decidiéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Y termina diciendo: el tema debiera mantenernos ante la gente, ese tema profético. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostrémonos a la gente dónde estamos en la historia profética. Así que la mensajera del Señor nos dice que necesitamos que comprender las profecías para no ser ¿qué? Engañados. Nuevamente otra cita de este libro de la mensajera del Señor. En el libro Maranata, el Señor viene, capítulo Milagros satánicos. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24 y versículo 24 dice eso. Noten lo que sigue diciendo la sierva de Dios. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros.
Así que nuevamente aquí dice la sierva que el enemigo se está preparando para poder engañar a todo el mundo. Y ya lo está haciendo. Está tratando de engañar a muchas personas. Oh, mis hermanos, si yo les dijera a ustedes tantos engaños, no solamente aquí en Puerto Rico, sino también en diversas partes del mundo, iglesias así se están levantando y están anunciando un mensaje que no es verdadero. Y la gente está creyendo. Por ejemplo, hay una iglesia allá en Los Ángeles que se llama la iglesia Pare de Sufrir. ¿Y cómo se están levantando esas iglesias? Y escuchen bien esto. Se están levantando estas iglesias y los mismos pastores le dicen a la gente: denos dinero, denos dinero. Y si tú nos das dinero, vas a ser bendecido por Dios. Dios te va a multiplicar tu dinero. Vende tu casa, vende tu carro, vende todo lo que tengas y tráelo delante del altar y Dios te va a bendecir. Y la gente que es sincera de corazón, que busca al Señor, que anhela conocer la verdad, cree estas cosas. Y nosotros como iglesia que tenemos estas verdades, ¿cómo no poder levantar el estandarte de la verdad y anunciar de que Cristo viene pronto? De decirle a la gente que estamos nosotros viviendo en la última etapa de la historia de este mundo. Como iglesia necesitamos entender, comprender, estudiar, escuchar y llevar el mensaje final para estos días. No solamente estas iglesias, sino aún hasta las iglesias pentecostales. Que pastores empiezan a engañar a la feligresía, diciéndole que son profetas de Dios, pero de profeta no tiene nada. Usted puede meterse a YouTube, al Facebook. Me acuerdo un día cuando yo tenía un tiempecito desocupado y el pastor hizo un llamado. Pasaron las personas para disque ser ungidas. Y por cierto, hoy en día está el ungimiento de la escupida, el ungimiento de la cuchara, el ungimiento de la cobija, el ungimiento de la sábana, el ungimiento del martillo, el ungimiento de la escoba, el ungimiento de esto, hasta el ungimiento del tabique. Hay tantos ungimientos, pero la palabra de Dios nos dice que solamente hay un ungimiento. Y usted se ríe, pero es la verdad. Y la gente que se está comiendo ese cuento. No solamente esto, mi hermano. ¿Saben qué? Un pastor le dice: ¿quieres ser ungido? Y le dice: sí, quiero ser ungido. Bueno, abre la boca. Y ahí está el Señor: cierra tus ojos. Y ahí está la persona cerrando los ojos y abriendo la boca. El pastor agarra agua, se limpia la boca y luego le escupe en la boca de este señor. Dice: ya recibiste la unción. ¿Ustedes conocen el ungimiento de Naamán? Ponen ahí una, ¿cómo le dicen? Una tina. Y la persona ahí se sumerge 7 veces y dice: ya eres limpio. Les presento estas cosas para que ustedes vean que estamos viviendo nosotros en el tiempo del fin y la gente está viviendo como si nada. ¿Y qué estamos nosotros haciendo como iglesia? ¿Estamos calentando la banca? ¿O estamos predicando la verdad que Dios nos ha dado como iglesia? Y esto no es para ofender a nadie, pero tengo que decirlo porque es la verdad. Y la sierva de Dios nos dice que el enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder, obrador de milagros. Incluso el diablo también hace milagros. Se presenta como ángel de luz e intentará presentarse como si fuera Cristo. Claro, él va a ser la personificación de Cristo, se va a hacer parecer como si fuera Cristo y mucha gente va a ir tras de él. Hasta donde alcance su poder, dice la mensajera del Señor, realizará verdaderos milagros, dice la Escritura. Engañará a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer. Engañará a los moradores de la ¿qué? De la tierra. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 14. No simplemente por lo que pretende hacer el enemigo, pero hay un límite que Satanás no puede superar. Y entonces recurre al engaño y falsifica la obra que no puede realizar con la verdad.
Recuerden que el camino de la verdad y el camino del error están muy juntitos el uno al otro. Y si usted no conoce el camino de la verdad, puede llegar a ser ¿qué? Engañado. Porque el diablo no es tonto. El diablo se lo tiene que presentar a lo más verdadero posible para poder ¿qué? Engañarlo. Si no, ¿cómo lo va a engañar a usted? ¿O cómo me va a tratar de engañar a mí? Por eso dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es la verdad. Y por lo tanto debemos de identificar a esos falsos profetas. Termina diciendo: en los postreros días se presentará de tal manera que hará que crean los hombres que es Cristo, que Cristo ha venido por segunda vez, pero no es Cristo, es el mismo. Mal. Se transformará en verdad en un ángel de luz. Es inminente la hora de atención que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí vamos a ver cómo está nuestra relación para con el Señor. Si venimos a la iglesia porque es sábado, o si vengo a la iglesia porque verdaderamente tengo el deseo de aprender y de ser cambiado por el Espíritu Santo. Porque hay gente que está con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, esperando que algo pase, para que así entonces tomen la decisión de ser verdaderos hijos ¿de quién? Del Señor. Es inminente la atención que debemos nosotros de estar al tanto. Todo aquello cuya fe no está, escuchen estas palabras, muy importante para ir concluyendo, todos aquellos cuya fe no esté fielmente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. ¿Qué dije? Que toda aquella persona adventista que no esté bien cimentada en la palabra de Dios va a ser ¿qué? Engañada. Y hay hermanos que han sido engañados y ahora están fuera del camino del Señor. Pero los que estamos aquí, estamos día tras día cimentándonos en el camino del Señor. Mi hermano, esto no es asunto de juego. Esto es más estar cimentándonos en la roca eterna. La operación del enemigo es con todo artificio de injusticia a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres. Su engaño será argumentos en extremo, pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen, escuchen esto, los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro el refugio en la verdad de Cristo Jesús. Así que el que verdaderamente está buscando la palabra de Dios va a estar ¿qué? Seguro. Pero el que no, pues va a venir cualquier otra persona y le va a lavar el coco y lo va a sacar de la iglesia. Pero si usted está cimentado en la palabra de Dios, nada lo va a mover de quien usted ha creído, que es en Cristo Jesús. Por cuanto has guardado, dice la palabra de Dios, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba de que ha venir sobre este mundo. Apocalipsis 3:10. Es la promesa del Salvador. Él enviará a todos los santos ángeles para proteger a su pueblo, antes que permita que una sola alma que confíe en Él sea vencida por el diablo. ¿Qué Dios va a hacer? Dios nos va a dar sus santos ángeles para no ser ¿qué? Engañados. Así que mi hermano, si tú te estás preparando para ir al cielo, debes de estar bien cimentado, bien arraigado, bien fundamentado en la santa palabra de Dios. Así que de esta manera no vamos a ser engañados. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, si no leo el espíritu de profecía, los escritos de la mensajera, si yo no estudio esta santa Biblia, si no tomo el tiempo, si no les enseño a mis hijos el camino del Señor, si no estoy viniendo a la iglesia como debo de venir para llegar a ser confirmado y salvo, la persona se va a perder.
tristemente. Hay iglesias que se van a perder junto con pastores. Y usted dice, ¿cómo? ¿Que con pastores? Sí. Iglesias enteras. Dice la Biblia que los que se van a perder son como la arena del mar, innumerables. Quiera Dios que nosotros no seamos parte de los que han de ser engañados, sino que estudiemos el libro sagrado y nos mantengamos de parte de la verdad en Cristo Jesús. El Salvador predijo que en los últimos días aparecerían falsos cristos que arrastrarían discípulos tras sí. Y también que los que estén en el tiempo de peligro deberían ahora de ser fieles al Señor. El diablo se va a presentar como si fuera un ángel de luz y va a tratar de atrapar las almas en sus redes, las va a engañar. Tendremos que enfrentar a estos falsos profetas, porque estos falsos profetas se están levantando hoy en día. Mi oración para ti, hermano, que me escuchas, que te aferres más al Señor, que estudies más la Biblia. Quizás durante esta semana no la estudiaste. Solamente tú sabes cómo está tu vida espiritual en este momento. Solamente tú lo sabes. Y también tú sabes cómo estás viviendo delante de la presencia del Señor. Mira, a Dios no le podemos engañar. Podemos engañar al pastor, a la iglesia, aún hasta el diácono, hermano, anciano. Podemos engañarnos los unos a los otros, pero a Dios no lo engañamos. Él conoce nuestra vida, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Él conoce toda nuestra vida. Y Dios desea que tú te prepares para lo que ha de venir. No lo tomes a juego esto. Y no quiero alarmar con este mensaje a ustedes. Mi propósito es que ustedes se puedan preparar para lo que ha de venir sobre este mundo. Y que ya lo estamos mirando por nuestros propios ojos. ¿O alguno de ustedes está ciego? Lo estamos mirando, las escenas que están pasando. La aprobación de los homosexuales. Y si esto no nos despierta, ¿qué nos va a despertar? ¿O espera usted algo fuerte para que lo despierte? Al poder ver todas estas cosas que están pasando, esto me dice que Cristo viene pronto. Y como iglesia, Dios nos ha levantado para estar despiertos y anunciar las verdades de la palabra de Dios. Habrá una persona aquí que quizás sabe y conoce que necesita prepararse más espiritualmente, que sabe que su vida ahora mismo, que si el Señor viniese, no estuviese preparado. Y hoy ha llegado el momento para que tú le digas: sí, Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que he vivido una vida desordenada, reconozco que aún en tu santo sábado hago cosas que tú me dices que no las tengo que hacer, pero lo hago. Pero quiero tomar la decisión de poder serte fiel hasta tu venida. No quiero ser engañado. Quiero irme contigo cuando tú vengas, cuando suene la trompeta en el día del Señor. Quiero estar contigo, Señor. ¿Habrá una persona aquí que quiera pedirle eso al Señor? Levanta tu mano. Yo lo deseo. Yo le digo: Señor, ayúdame. Dame fuerza. Dame la victoria. Porque solamente tú lo tienes. Habrá una persona aquí que quiera decirle: sí, Señor, quiero prepararme, quiero aceptarte hoy como mi Salvador personal, quiero prepararme porque quiero estar contigo en el reino de los cielos. Levanta tu mano, mi hermano. Vamos a pedirle esto al Señor. Voy a hacer otro llamado. Habrá una persona aquí que quizás se ha salido de la iglesia, vivió su vida perdidamente en el mundo, haciendo y deshaciendo, pero el Señor lo está llamando en este día, a través de este mensaje,
para que nuevamente pueda tomar la decisión de volver a casa. Habrá una persona aquí que quizás se alejó de la iglesia. Por un tiempo vivió su vida perdidamente y ahora el Señor lo está llamando para que pueda llegar a ser salvo. Allá, mi hermano, Dios te bendiga. Allá, mi hermana, Dios te bendiga, mi hermana. Habrá otra persona aquí que se salió del camino del Señor, pero está regresando nuevamente para llegar a ser salvo. Levanta tu mano. Allá, gloria a Dios. Y el último, habrá una persona que no ha tomado la decisión tan preciosa como llegar a ser bautizado y llegar a ser sellado a través del bautismo. Aquí, mi hermana, allá, mi hermana. Habrá una persona aquí que no ha tomado esa decisión de ser bautizado como la palabra de Dios lo dice. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Levanta tu manita. La Biblia dice que el que fuera bautizado se va a salvar, pero el que no ha sido bautizado va a ser condenado. Y tú necesitas en esta hora de decirle públicamente a Cristo que hoy lo aceptas. Habrá una persona, levanta tu mano, no tengas miedo, no digas, ay, pero ¿qué van a decir de mí? No, levanta tu mano y di, Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero aceptarte a ti y prepararme para sellar mi vida a través del bautismo. Levanta tu mano. O quizás vienes de otra iglesia que nunca habías tú conocido estas grandes verdades y ahora las estás conociendo. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a también hacer un llamado para cada hermano que nos ve a través de la pantalla. Tú que nos ves, toma también la decisión de ser parte de aquellos que se han de preparar para la venida del Señor. Llámanos, los números van a aparecer en pantalla. Y toma la decisión de ser parte de este pueblo que ha de predicar la verdad para este tiempo final. Toma esa decisión pronto. Que Dios te bendiga. Y para ti, mi hermano, me gustaría que todos los que levantaron la mano, que pasen aquí al frente. Vamos a orar por ti, para que el Señor te bendiga. Para que el Señor te bendiga de una manera en la cual puedas tú sentir esa mano de Dios obrando en tu corazón. También para aquellos que quizás están tomando la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal, yo también te invito para que pases aquí al frente. Ven, si tú traes en tu corazón un pesar, hoy es el momento para acercarte al Señor. Ven, pasa al frente, ven. Si tú deseas que oremos por ti, lo vamos a hacer. Pasa al frente, no tengas pena. El Señor te está llamando en este momento. Pasa, mi hermano. Si tú quieres orar por tu esposo, por tu esposa, que no está en los caminos del Señor, también puedes pasar para orar por ello. O tus hijos que están en el vicio, o quizás no estás bien espiritualmente y le quieres pedir al Señor que te dé la fuerza para crecer más y más. Ha llegado el momento para tomar esa decisión. ¿No hay otra persona que quiera pasar al frente? Si no hay, vamos a cerrar con una oración. Y a mí me gustaría que los hermanos diáconos que pasaran al frente, porque quiero darles unos papelitos en los cuales siempre en mi predicación lo que hago es que las personas puedan colocar aquí sus informaciones para que cuando esté en oración su servidor pueda estar orando por ustedes. Así que necesitamos unas plumitas para que de esta manera se la puedas pasar a los hermanos que están aquí en el llamado y yo pueda orar de manera muy especial por ustedes. Aquí en este papelito que van a ustedes a llenar, dice: mi decisión por Cristo. Hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal, ponle ahí una palomita. Me aparté del Señor Jesús, pero hoy decido reconciliarme con Él. Si tú crees que estás dentro de ese grupo, pon ahí una palomita.
El otro dice, deseo prepararme para sellar mi vida con Jesús a través del bautismo. Si tú crees que necesitas prepararte para tomar esa decisión, puedes también ahí colocar una rayita. Y los dos últimos dice, yo fui bautizado, pero quiero unirme con la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios. Así que si tú quieres unirte o vienes de otra iglesia, puedes también colocar ahí la información. O quieres que oremos por ti para que puedas recibir la bendición del Señor. Y entonces ahí puedes colocar tu nombre, tu dirección o tu número telefónico. Y cuando ustedes lo tengan ya lleno, el papelito me lo hacen pasar para que cuando yo esté en oración pueda yo colocar sus nombres en el altar de Cristo. En lo que los hermanos llenan el papelito y a los que desean allá colocar su información si gusta, vamos a entonar nuestro último himno para despedir entonces con una oración y que las almas que están tomando esta decisión puedan llegar a salir diciendo: el Señor tocó mi corazón. Muy pronto vendrá, el mundo las pruebas llevar. Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos, cantad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonad, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Si ustedes llenaron, me lo pueden pasar. Y vamos a orar de manera muy especial para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Así que, si me lo hacen llegar. Si alguien tiene otro papelito, me lo hace llegar. Y vamos a orar de manera muy especial por ustedes, para que el Espíritu Santo pueda obrar y de esta manera salgamos diciendo: el Señor tocó mi corazón. Gracias, Señor. Gracias. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Cristo debe de ser levantado porque Él viene pronto a buscar a su pueblo que le es fiel. Y cada uno de nosotros va a estar en ese día cuando hemos de ver su santo rostro. Así que con mucha reverencia, los que deseen, los que puedan, vamos a arrodillarnos y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Amante Dios, te damos gracias, porque tu palabra nunca vuelve vacía, sino que hace el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias, oh Señor, porque sabemos que sigues tocando corazones, trayéndolos a tu verdad, tu palabra es la verdad. Y queremos pedirte de manera muy especial por cada oyente en esta hora, aquellos que nos escuchan a través del internet, o aquellos que nos han de escuchar a través de un CD o de un DVD, que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones para que también ellos puedan aceptar a Cristo como su Salvador personal. Aquellos, oh Señor, que están también tomando la decisión de ser parte de este pueblo remanente que ha de predicar el mensaje final para esta hora final. Gracias, oh Señor, porque eres un Dios maravilloso, que como iglesia nos has dado el don de profecía, nos has dado este conocimiento para entender los oráculos sagrados. Padre Santo, te pido por cada hermano aquí presente, tú lo conoces, aún hasta los pensamientos, los escudriñas, conoces nuestra intención. Y te pido, bendito Dios, que así como han venido al adorar tu santo y divino nombre, con alegría, con gozo, que salgan diciendo de este santuario, verdaderamente el Señor habló a mi corazón. Gracias, Padre Santo, por tu llamado. Algunos han pasado aquí al frente, tomando la decisión de sellar su vida a través del bautismo. De manera muy especial, Padre Santo, oro por mi querida hermana Doris y Rogelio Mercado. Tú conoces, Señor, sus deseos. Dáselo conforme a tu divina voluntad. Padre Santo, también queremos orar por Esther, Valentín. Oh Señor, bendícelos de manera sobreabundante. También oramos, Padre Santo, por Joana, por Luciano, que está tomando la decisión de sellar su vida con Cristo a través del bautismo. Señor, bendícela grandemente y que tenga ese gozo en esta hora de que a ti te ha aceptado como su único Salvador. Padre Santo, también oramos por Eliseo, que está aceptándote a ti como su Salvador personal, que desea también prepararse para tomar la decisión para bautizarse y que también quiere que oremos por él. Bendícelo grandemente. Oramos también por Yosaida Cruz. Señor, bendice a esta joven que con gozo y alegría viene a tu casa de oración para agradar tu nombre. Oramos también, Padre Santo, por Jocelyn Gómez, que también está tomando la decisión de ser bautizada. Padre Santo, bendícela grandemente y que tu Espíritu Santo descienda sobre ella. Oh Señor, y tú conoces todas las otras peticiones de cada hermano que está tomando esa decisión. Que salgamos diciendo, el Señor está conmigo y me va a ayudar para llegar hasta el fin y darle la bienvenida. Cuando todos juntos diremos, este es nuestro Dios, a Él hemos esperado, Él nos salvará. Nos gozamos en su salvación. Que todos los que estemos aquí podamos darte la bienvenida, oh Dios. No solamente nosotros, sino todos aquellos en los cuales han de escuchar tu palabra, junto con nuestros seres amados. En Cristo Jesús te lo pedimos,
con el perdón de nuestros pecados. Y bendice, Señor, esta iglesia de Mayagüez 1. Llénala del Espíritu Divino. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.